Hola, una parte esencial de toda capacitación es saber reconocer ciertos comportamientos, ciertas actitudes que te van a indicar cómo está el grupo. Muchas veces los cursos de capacitación se pueden ir al fracaso porque no hay una conexión entre instructor y grupo. A veces el grupo ya trae algunas condiciones que van a afectar su desempeño y si no estamos prevenidos y no actuamos estratégicamente, podemos hacer que algo que puede ser muy relajado, muy divertido, muy dinámico, se conviertan en horas de mucha tensión y de terror. Hoy quiero enseñarte a leer a tu audiencia para que puedas facilitarte la capacitación y facilitar el aprendizaje de las personas. ¿Cómo leer a tu grupo? Vamos a empezar con ciertos elementos. El primero de ellos tiene que ver con el diagnóstico que se hace al momento del inicio, es decir, ser el interés que traen las personas al ir al curso es importantísimo. Pero hay personas que van a un curso, por ejemplo, de bordado porque quieren aprender a bordar. Es parte de lo que ya desean, entonces van con muy buena intención y con mucho gusto. Pero un grupo de personas que contrata una capacitación, por ejemplo, de comunicación asertiva en una oficina porque sus relaciones han estado mal y llevan a las personas a ese curso, muy probablemente muchas personas no vayan con la intención de aprender y algunos sean hasta indiferentes a la capacitación. Es importante reconocer porque no es lo mismo el aprendizaje de una persona que esté interesada a una que no lo está. Muchas veces las personas que no están interesadas en aprender algo, a veces es más por ciertos temores, como por ejemplo, no saben qué va a pasar en la capacitación, no saben si de pronto en la capacitación van a descubrir al chismoso del grupo, entonces les da miedo saber eso. Muchas veces nosotros tenemos que ir reconociendo este tipo de intereses. Ahora, ¿cómo poder reconocer ese interés? Tienes varios elementos que puedes utilizar. Uno de ellos es el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje, cuando se hace de forma individual, muchas veces manifiesta el grado de interés que trae la persona por aprender. Por ejemplo, cuando en sus compromisos escriben, pues me comprometo a venir al curso, y ese es su único compromiso, pues te demuestra que el interés es pequeño. Cuando en cambio escriben, yo me comprometo a asistir, ser puntual, participar, colaborar, trabajar en equipo, compartir experiencias, preguntar, sabes que esa persona tiene un mayor interés por aprender eso que sabes. Entonces, las personas esperan algo, pero no necesariamente va a ser lo que obtienen. Entonces, aquí tú como instructor debes ofrecer todo lo que sepas. Muchas veces nuestra propia condición hace que no sepamos todo, pero sí lo podemos aprender. Reconocer esos intereses que tiene el grupo se van a dar cuando tú preguntes sus expectativas y esas expectativas tienen que ser acorde a lo que vas a enseñar en el grupo, por eso se hace el ajuste de expectativas. Cuando estamos trabajando, las personas tienen idealizado qué es lo que van a obtener para resolver un determinado problema. Nosotros debemos de ser muy claro cómo es que lo van a resolver. Las señales de atención o de desconexión son vitales y eso te lo da mucho la comunicación no verbal. Por ejemplo, el contacto visual. Tú como instructor tienes que hacer un contacto visual con todas las personas de tu grupo. Es decir, tienes que dirigirle la mirada a todos para poder reconocer en ellos que están prestando atención. Es muy probable que muchas personas no te observen, pero no caigas en el error de pensar mal. A veces esas personas son más auditivas. No te tienen que ver para aprender, con que escuchen es suficiente. No caigas en el error pesimista de pensar que esa persona no le interesa. Date la oportunidad de ser flexible. Muchas veces las personas prestan atención escuchando aunque no estén viendo. La gran mayoría sí es visual. Esas personas te van a observar. Ahora, puedes reconocer esto cuando se combina con otros elementos. Por ejemplo, la postura. Hay posturas que son abiertas y hay posturas que son cerradas.
Cuando nosotros tenemos una postura cerrada, muchas veces no nos agrada lo que estamos escuchando. Si tú reconoces dentro de tu grupo de personas que están en la capacitación ciertas posturas cerradas que no son congruentes con el clima, por ejemplo, ahorita está haciendo un calor de 36 grados, entonces abrigarnos cruzando los brazos pues no es lo más adecuado. Eso más bien se puede interpretar como una desatención y un desinterés a lo que están escuchando. Si hace frío porque tienes aire acondicionado o el ambiente de por sí, el lugar es frío, tú reconocerás que a lo mejor la respuesta no es que se estén cerrando, sino simplemente que tengan frío. ¿Cómo puedes reconocer eso? Cuando ves una actitud de estas, un comportamiento de estos, lo más conveniente es hacer la pregunta, es decir, ¿qué entendió a este contenido? ¿De qué manera usted podría aplicar esto en su trabajo? Para saber si la persona realmente captó la información que diste o si está en algún bloqueo. Muchas veces las conductas de las personas son de la siguiente manera. Cuando no están interesados, suelen sentarse a veces a la orilla del asiento y tener una postura de que ya me quiero ir. Entonces reconoce también esa situación. A veces es porque hay un desinterés en el curso y sí se quieren ir. Y en otras porque a lo mejor tienen una necesidad, por ejemplo, como ir al baño, pero está interesante lo que estás diciendo y se están aguantando. Aunque el comportamiento dice, vámonos al baño ya, ¿no? Tienes que reconocer eso para no caer en el error de confundir una cosa con otra y que el que es más auditivo al no verte, tú no pienses que no te pone atención porque te está escuchando, aunque no te esté viendo. El que te está prestando mucha atención y está interesado, pero quiere ir al baño y se pone a la orilla del asiento. Entonces tienes que reconocer también esta otra parte del contexto. Obsérvalos. Observa cómo es la actitud de las personas. Cuando hay comentarios entre unos y otros, interpreta y observa los gestos que hacen. Muchas veces gestos de desagrado como fruncir la nariz, estas arruguitas que salen aquí al costado de la nariz, muestran cierto rechazo, cierto desprecio. O bien, a veces es rechazo a la información o es rechazo a la persona. Tienes que reconocer cuando a veces la información es buena, pero la persona no acepta de quién viene. Eso se da mucho en grupos que son agresivos. Cuando ya hay ciertos conflictos a nivel interpersonal entre los miembros del grupo, suele haber ese rechazo a las personas y automáticamente rechazo a sus ideas. A veces la idea es buena, aunque la persona no les agrade, pero como está asociado, también rechazan la idea. Muchas veces puede pasar que uno como instructor despierte esos sentimientos desagradables hacia alguien del grupo. Tú estás explicando algo y la persona te está haciendo gestos de desagrado, así volteando los ojitos de huevo, ¿sí? Haciendo muecas, volteándote la cara, los ojos, la boca. Todos estos gestos de alguna manera que muestran esa desconexión y ese desagrado, cuando los observamos suelen ser incómodos también para nosotros. Entonces, ponle una pausa a la incomodidad, a la frustración y al enojo para que no vayas a caer en el error de conectarte con eso desagradable y que tu capacitación, en lugar de que tú la disfrutes, la empieces totalmente a sentir como algo muy desagradable. Reconoce que estos gestos, que podíamos llamarles peligrosos, se deben a que las personas a veces no están plenamente convencidas de aquello que quieren hacer. Aquí es muy importante el diálogo. El diálogo se puede prestar a manera grupal cuando tú intervienes con algún contenido y ves estos gestos, pide opiniones. ¿Cómo es que esta información puede ayudar a resolver un problema? Ahora, ¿qué limitantes va a tener esta información? Porque aquí es donde viene a veces lo bueno. El grupo dice, ok, la idea es buena, pero aquí no se puede aplicar porque tenemos personas que son muy negativas, que son muy resistentes, que no desean cambiar. Pero debemos aprender a escuchar al grupo para saber qué es lo que está en ese trasfondo. Muchas veces los grupos son muy silenciosos, no hablan. Estos grupos, cuando son silenciosos, aquí lo que conviene es utilizar alguna técnica grupal para intervenir en el grupo y de alguna forma
forzar la participación del grupo. En algunas puedes utilizar técnicas grupales pasivas, por ejemplo, como la papa se quema. Entregas la papa a una persona, te voltea, cierra los ojos, dices la papa se quema, se quemó y a quien se le haya quemado le toca participar. Esas personas que van a participar, tú tienes que elegir muy bien las preguntas para que puedan darte esa información que está generando ese bloqueo. Ahora, muchas veces hay personas en el grupo que son negativas, es decir, que utilizan la oposición para hacerse ver en el grupo. Tienes que reconocer ese rol para no irte con la finta. No es lo mismo un grupo silencioso o indiferente a una persona indiferente o negativa. Cuando tienes una persona indiferente o negativa, todo el resto del grupo puede trabajar bastante bien. El problema solamente está con estas personas. Si tienes una persona negativa, muchas veces reconoce que es la forma en cómo se va a relacionar con el grupo. Elige la peor estrategia para relacionarse y por lo mismo genera muchos problemas. El indiferente, a cambio del negativo, el indiferente lo que ya no tiene es el interés en aprender. ¿Sí? Sucede mucho de pronto en organizaciones o en instituciones donde la gente ya lleva mucho tiempo y los procesos o la dinámica de trabajo es siempre el mismo. Entonces ya están muy agotados y a veces ya tienen características del síndrome del quemado. Entonces, no te desgastes mucho. Esas personas van a requerir otro tipo de ayuda. Es decir, no solo la capacitación va a ayudar a que eso mejore. Muchas veces una intervención más particular, más privada, hasta clínica, puede ayudar a que esas personas den ese cambio que se necesita. Muchas veces durante la impartición del curso te vas a dar cuenta que el ritmo de trabajo se va modificando. Algunas veces se va a volver más lento. Cuando el ritmo se vuelve más lento, es importante que puedas meter una actividad que los active. Normalmente, hasta el mismo estándar de competencia nos dice, mete la técnica de energizante. Esa técnica energizante lo que va a ayudar es activar de nuevo al grupo. Entonces, cuando tú activas al grupo, permites que el grupo empiece a tener un nuevo dinamismo. Tu grupo va a ser tan dinámico como tú quieras que sea. Y esto depende desde el inicio. Si al momento del encuadre tú haces una buena técnica de rompehielo, donde generes mucha motivación, confianza, seguridad, alta autoestima, el clima de trabajo que vas a generar va a ser muy propicio. Ese clima, mientras más positivo, va a ser más agradable para el grupo y para ti. Va a ser más fácil darle impartición porque vas a reducir las resistencias. Esa resistencia al cambio, la resistencia de los propios roles de pronto a hacer ciertas actividades, como también utilizar al grupo para que ellos mantengan esa sinergia de trabajo. Cuando veas que se están desanimando, cuando veas que la dinámica cae, vuelve a activarlos. Ocupa alguna actividad donde tengan que moverse, ocupa una técnica grupal donde tengan que interactuar unos con otros, que sea divertida y que facilite de nuevo volver a vitalizarse. Muchas veces después de los recesos, después de los alimentos, viene una condición biológica. La sangre normalmente se va al estómago, genera una sensación de cansancio, lo que cotidianamente decimos el mal del cuche, y la gente no está en su mejor momento para prestar atención. Entonces tienes que hacer muchas actividades que ayuden a mejorar el desplazamiento, la movilidad, la dinámica del grupo a nivel físico. Ahora, si tú metes una técnica grupal donde la gente se va a mover, como por ejemplo el cóctel de frutas o el cartero o alguna otra técnica donde tengan esa movilidad, puedes combinar la propia técnica con una técnica de evaluación, haciendo preguntas directas a las personas que van perdiendo. Eso te va a servir tanto como evaluación formativa como también con una retroalimentación de los contenidos que se han visto. ¿Qué te va a permitir esto? Que por una, el grupo se active en la actividad de la dinámica del grupo, o más bien que se active en la dinámica del grupo y que tengan también
el ejercicio de evaluación, pero también la retroalimentación de la información. Cuando haces preguntas abiertas o cuando haces preguntas cerradas, tienes que elegir muy bien a quién se las vas a preguntar. Si la persona de por sí habla mucho durante el curso, mejor hacer una pregunta cerrada, muy concreta, para que te conteste algo en particular y no se extienda mucho tiempo. Si la persona sabe muy bien lo que le vas a preguntar y es algo valioso, digno de compartir, hazle la pregunta abierta para que, aunque se explaye, esa información va a fortalecer y va a generar mejores aprendizajes. Ahora, si la persona es un poco nerviosa, un poquito ansiosa, que de alguna manera el momento de preguntarle puede generarle un bloqueo, mejor hazle una pregunta cerrada, que te conteste un sí, un no o un dato preciso. Si le haces una pregunta abierta, lo más seguro es que le gane la ansiedad y se le olvide lo que tiene que decir. Tu energía es contagiosa, aprovéchala. Es decir, si haces alguna técnica grupal, tú también involúcrate, tú también genérate esa energía muy positiva para que estés interactuando con el grupo. Muchas veces entrar a contar una anécdota o un cuento puede facilitar el aprendizaje. Entonces, fortalece mucho esta parte del storytelling, que te va a ayudar a generar cuentos muy cortos o ideas bastante agradables, cortas, pero que se puedan adaptar a los contenidos que vas a utilizar. Esto va a facilitar el aprendizaje porque normalmente aprendemos muy bien utilizando los cuentos o los chistes. Si utilizas chistes, pues bueno, busca que el chiste revele esa parte del aprendizaje y modera de alguna forma la intensidad del picante del chile para que no te metas en un problema a nivel de reglas en el curso. Tu grupo es una habilidad que se entrena. Cuando los ves, cuando los escuchas, enseñas mejor, pero sobre todo el grupo aprende mejor. Soy Ricardo Vallemena, especialista en formación de instructores. Si tienes alguna situación con la que quieras que te ayude, cuéntame, escríbelo aquí en los comentarios y con gusto estoy para ayudarte.